Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el 14:30 AM, los días lunes y viernes a las 4 de la tarde, transmitido por nuestras redes sociales y por www.uniminutoradio.com.co. Próximamente formará parte también de la parrilla de programación constante del canal de YouTube de sede principal. Como siempre, en cada programa invitados muy especiales y con la compañía de los compañeros permanentes de la mesa de trabajo. Luisa María, ¿cómo estás? Hola, profe, un saludo muy a todos nuestros oyentes y para nuestro invitado de hoy, el profe Edwin. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Luisa, bien, ¿y tú? Hola profe César, ¿cómo me les ha ido? Hola, profe Edwin, bienvenido. Qué rico verlo y tenerlo en el programa. Primera vez que nos acompaña, así que está usted de primíparo en nuestro programa en el día de hoy, eso es bueno. Profe Edwin, usted nos propuso un tema que se llama análisis del impacto de los elementos de la innovación empresarial. ¿Por qué nos propuso ese tema? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero que todo es por ver la importancia que tiene la innovación en las empresas. Entonces, digamos que se puede aprovechar la información que tiene a través de la encuesta de innovación y tecnología que pues, realiza empresas de diferentes sectores. En este caso hablaríamos del sector servicios. Entonces aprovechamos los datos que tiene el DANE publicados y a partir de esos datos lo que se hizo fue correr un modelo econométrico para encontrar qué elementos explican la innovación y determinar impactos a partir de este. Entonces, pues la innovación siempre ha sido un elemento importante porque es la que permite un poco el crecimiento económico, el desarrollo económico, pues es algo que todas las empresas deberían tener, pero a veces como que queda un poquito complicado saber en qué elementos hay que tener en cuenta para poder mejorar el desempeño innovador de las firmas. ¿Mm? Eso suena muy interesante. Recordemos que el profe Edwin es profesor de programa de administración de empresas. ¿Cuál es su formación académica, profe? Yo soy economista, graduado de la Javeriana, la maestría en economía también es de la Javeriana. Tengo una especialización en operación bursátil y mercado de capitales de Asobursátil. Y en la actualidad, pues ya terminé el doctorado en administración. Estoy esperando solamente la fecha de sustentación, porque ya el trabajo de grado también lo aprobaron. Qué chévere. Ujú. Felicitaciones, profe, por Gracias. ese nuevo logro académico. Profe, ¿qué elementos comienzan, de acuerdo a su estudio y a su experiencia, a marcar la innovación empresarial? ¿Qué diferencia una empresa innovadora a una que no lo sea? Bueno, primero que todo, el desempeño innovador. En Colombia hay unas clasificaciones de ese desempeño innovador. Entonces, el desempeño innovador se determina si las empresas están innovando o no lo están haciendo. Pero en Colombia tenemos 5 clasificaciones. Las empresas fuertes son las que son innovadoras en sentido estricto, es decir, aquellas que hacen un bien o servicio o proceso nuevo tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. La segunda clasificación por desempeño son las empresas innovadoras en sentido amplio, que pues son la mayoría en Colombia, que son las que hacen algo, un bien, servicio, proceso nuevo, pero solamente para el mercado nacional, más no para el internacional. Estas son las únicas dos clasificaciones que hacen innovación. Las otras son las que son potencialmente innovadoras, es decir, aquellas empresas que en algún momento empezaron un proceso de innovación, pero que lo abandonaron, es decir, no concluyeron. Vienen las empresas que tienen la intención de innovar, que son aquellas que quieren hacer una innovación, pero que todavía no la han hecho ni han iniciado. Y están las empresas no innovadoras, que dentro del pool de todas las empresas es el que conforma la mayoría en Colombia. Entonces, un poco el tema aquí interesante es saber por qué las empresas no innovan y las pocas que innovan, por qué en su mayoría lo hacen solamente en sentido amplio y no en sentido estricto. Y lo que pasa es que aquí en Colombia y bueno, en América Latina tenemos el problema y es que
traemos lo que ya hicieron en otras partes. Entonces, las economías desarrolladas innovan para todo el mercado nacional e internacional. Una vez innovaron, después de un tiempo llega aquí y lo consideramos una innovación porque es nueva para Colombia, pero no es nueva en el mundo. Entonces, esto también explica un poco el comportamiento de las empresas y un poco deja ver pues, la realidad frente a las economías desarrolladas. Profe Edwin, ahí usted hace mención a un tema que quisiera que le explicara y que nos explicara a nosotros y a todos nuestros oyentes, a todos nuestros estudiantes, comunidad académica y las personas que nos siguen en redes sociales. Usted habla de una innovación en sentido amplio y de una innovación en un sentido no estricto, creí entenderle. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo se diferencia eso? Listo, es en sentido estricto. Ujú. Entonces, en sentido amplio, quiere decir que una empresa introduce un bien o servicio nuevo para el mercado nacional, pero no nuevo para el mercado internacional. Ok. Que muchas veces ¿de dónde proviene? Pues de replicar lo que ya hicieron los países que realmente lo innovaron, ¿sí? Y la innovación en sentido estricto es la que introducen un bien o servicio nuevo, pero tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Es decir, esa sí es la verdadera innovación. El tema es que aquí en Colombia, digamos que no llegamos al 1% de las empresas que hacen este tipo de innovaciones. Ujú. Entonces, ese es un poco el problema que enfrentamos, pues, no solamente nosotros, sino prácticamente toda la región. Latinoamérica tiene ese problema y ese rezago frente a las economías desarrolladas, obviamente. Antes de darle paso a mi Luisa, me nace una inquietud. ¿Es de suponer que esa innovación en sentido estricto, la verdadera innovación, va ligada mucho al tema de registro de patentes de los países? Sí, digamos que esa es una manera de innovación, pero uno puede medir innovación de muchas formas. Digamos que si uno mira la encuesta de innovación, la EDIT, se pueden encontrar varias formas de medir la innovación. Uno puede ser las patentes, otro pueden ser los secretos industriales, otro puede ser el gasto que tienen las empresas en I+D, ¿sí? Los registros de productos o bienes y servicios nuevos que hacen tanto para lo nacional como lo internacional. Entonces hay muchas formas de poder tener una variable que explique, no que explique, sino que exponga más bien lo que es la innovación. Ahora, lo importante es encontrar qué otras variables hacen que eso suceda. Es decir, cómo podemos o hacia qué podemos apalancar o desde la política pública qué podríamos fortalecer para que las empresas innovaran en sentido estricto y no que no innovaran o que solo lo hicieran en sentido amplio. Entonces, un poco el tema del modelo econométrico es explicar cada uno de esos desempeños innovadores, los 5 desempeños innovadores. Y ese modelo se replicó para 9 subsectores de servicios. Entonces, ¿por qué servicios? Porque es el mayor generador de empleo en el país, porque también aporta un porcentaje grande en términos de Producto Interno Bruto. Entonces se miró para ver si se podía tratar la innovación como algo transversal para todo el sector o habían también diferencias de acuerdo al subsector. Por ejemplo, en servicios está transporte, está comercio, está hotelería, está educación, está salud. Entonces lo que hicimos fue un modelo para ver eh, qué variables se explicaban en cada uno de estos y qué diferencias se podían encontrar. Profe Edwin, respecto a lo que estás comentándonos, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles errores crees tú que cometen las personas o los empresarios, las empresas a la hora de pensar en innovar? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Digamos que el hecho de que les da miedo invertir, porque pues para innovar hay que tener una inversión aceptable. Digamos que las empresas que innovan, si uno las ve, son las que tienen un departamento de investigación y desarrollo. Muchos empresarios son renuentes a invertir, entonces prefieren copiar lo que ya viene hecho y aplicarlo después de un tiempo acá, porque pues también puede funcionar, pero son renuentes a invertir por el tema de los costos que enfrentarían. Muchas veces creen que son costos muy altos y de pronto no están así. De pronto uno puede montar un departamento de investigación y desarrollo
y pueda llegar a mejores resultados si la inversión de pronto no es tan alta. Otro de los errores, sobre todo para algunas empresas nacionales o netamente nacionales, es que les da un poco de miedo salir del mercado en el que se encuentran. Entonces, como que les da miedo romper esas barreras. Entonces, no ven algunos elementos como la expansión. eh, a veces no creen importante recurrir a las redes de apoyo, por ejemplo, tener contratos con el sector público nacional, con el sector público internacional, hacer alianzas con otras empresas. Todo este tipo de cosas hace que la innovación de una u otra forma se dinamice. Y pues hay otro elemento importante que son los obstáculos. Digamos que los obstáculos pueden ser sobre el entorno, sobre los riesgos y sobre la comunicación. Entonces muchas empresas como que les da miedo pasar estas barreras o estos obstáculos, y ahí es donde de pronto estamos nosotros un poco atrasados frente a otros que ya tienen el tema mucho más adelantado. Profe Edwin, el tema de la innovación, eh, o tal vez la falta de ese espíritu innovador en las empresas colombianas, ¿va ligado a una mentalidad propia del colombiano y del latinoamericano, o va también muy ligado a esa falta de políticas públicas que incentiven ese espíritu innovador en las empresas? Bueno, yo creo que va mucho más ligado a la parte de falta de políticas públicas que incentiven esto. Digamos que nosotros tradicionalmente, pues por cultura, tenemos un espíritu emprendedor grande. Y pues el espíritu emprendedor muy seguramente va asociado a la innovación. Pero el tema es que si no hay apoyo, si no se consigue una política pública que esté enfocada a promover lo que realmente se necesita para impulsar la innovación, pues muchas empresas empiezan el proceso y fracasan. Entonces yo sí creo que faltan políticas públicas que estén orientadas a la identificación por lo menos de los elementos que realmente hacen que una empresa pueda empezar a innovar. Falta también como promoción frente a los empresarios de decirles, si usted innova, pues le va a ir mucho mejor. Usted puede reducir costos, puede producir nuevos bienes y servicios. O sea, realmente es algo rentable que puede ser para usted. Y ahí es donde viene un poco el tema de lo que muchas pequeñas y medianas empresas en Colombia enfrentan, que es la falta de presupuesto para hacer muchas cosas, y también creo que falta apoyo o ser más claros con el apoyo que se brinda desde la política pública. Ujú. En un reciente programa que hicimos, estaba como invitada una emprendedora de Bucaramanga, y ella nos contaba su experiencia de cambiar su modelo de negocio, de manejar varios bares a transformarse, a crear productos propios del manejo de seguridad y de la salud en la pandemia. Y ella nos comentaba eso que usted está haciendo referencia, profe Edwin, es decir, sentía como emprendedora una gran falta de apoyo por parte del Estado. Se sentía solita, a pesar Sí. de que estaba haciendo el esfuerzo de salvar, o sea, de reinventarse, como decimos, y de salvar el empleo como a 13 o 14 empleados de ella. ¿Tiene la misma visión usted? Sí, total. Yo creo que aquí falta mucha colaboración y falta que se trabaje en equipo, la empresa privada, el sector público y la academia, que empiecen a trabajar los tres, porque si seguramente trabajan los tres, se pueden lograr muchas cosas. Puede ser algo que apalanque e impulse la innovación en el país. Aunque también viene el tema que también es un poco cultural, porque hay que ser realistas. A veces aquí preferimos copiar lo que ya está hecho a inventarlo. Y a veces para muchos es más sencillo copiarlo que inventarlo. Entonces, si nosotros miramos en, no sé, en un porcentaje de empresas y solamente vemos que el 1% o menos del 1%, hay sectores donde ni siquiera hay una sola empresa, es decir, el 0%, lo hacen de forma estricta, hacen innovación en forma estricta, pues ahí uno también puede ver que no es solamente la falta del apoyo de la política pública, sino que también falta algo dentro de los empresarios. Lastimosamente creo que ahí tiene que ver mucho el tema de inversión, que eso también es un tema de pronto de cultura en Colombia. Aquí da miedo invertir para sacar a veces
mejores resultados. Y Luisa, Sí, profe Edwin, es verdad, tú lo que dices, como el miedo al fracaso de empezar algo y que tal vez no sea lo que uno espera. Quería Exacto. preguntarte, ¿cómo crees tú que está el sistema educativo colombiano frente a este ámbito de innovación? Bueno, también creo que ahí hay algún problema, pues no soy experto en el tema, pero pues podemos ver los resultados en muchas pruebas y vemos que nosotros estamos todavía rezagados, ¿no? Digamos que la forma de evaluar las pruebas en otros países, que digamos que las economías desarrolladas tienen otros sistemas de evaluación diferentes a los nuestros. Y los resultados pues son evidentes. Cuando nosotros nos presentamos con el resto del mundo, pues quedamos en puestos rezagados y tiene que ver un poco con el aparte, tiene que ver un poco con la parte de cómo les enseñamos a los chicos desde pequeños. Aquí todavía digamos que utilizamos muchos métodos tradicionales y pensamos que todos los chicos son iguales y entonces la educación tiende a ser de la misma forma y como una educación única. Y hay otros países donde no, la educación está más amoldada a cómo son los chicos. Entonces, no es una educación un poco más personalizada que abre mejor la mente y pues ayuda de pronto a que estos procesos en un futuro sean más eficientes que lo que puede pasar aquí. No estoy diciendo que la educación que se enseña aquí sea mala, no. Estoy diciendo es que los métodos, el mecanismo de pronto está quedado frente a otros lugares donde incentivan un poquito más el hecho de que los chicos empiecen a pensar y a crear, que ese es un tema que también es importante. ¿cómo lograr, profe Edwin, que la academia realmente sea partícipe, como usted lo mencionaba, en estos procesos de generar innovación junto a políticas estatales y los emprendedores? Da la impresión que muchas veces la academia se queda así en unos artículos indexados muy bonitos, en unos procesos de investigación doctorales muy chéveres, pero que se quedan ahí, como que buscamos que nos referencien, que nos nombren, que salgamos en varios artículos, pero que finalmente esas investigaciones desde la academia no transforman realidades sociales siempre. ¿Cómo lograr que realmente esa academia se una y transforme esa realidad, digamos, empresarial, empujando a las empresas colombianas a ser realmente innovadoras? Bueno, yo creería que primero que todo debería haber una confianza tanto del sector público como del sector privado con la academia. Digamos que debería haber una confianza por parte de ellos en la academia. Y la academia debería no solamente centrarse en el tema de publicar, si bien es importante y va a ser parte de lo que le evalúan, eh, creo que tienen que empezar a demostrar más cosas y trabajar más a fondo con los empresarios, poder generar convenios entre estos tres actores y muy seguramente puede mejorar la cosa. Pero cuando hablo de convenios, hablo de hacer trabajo de verdad, no hacer trabajos para publicar, sino que sean trabajos donde se quede algo, donde haya un gana-gana. Primero, siempre he creído que la dirección es en doble vía, entonces si uno va a trabajar con un grupo de empresarios, ellos tienen conocimiento, no solamente los puede llevar la academia, sino que hay un conocimiento que debe ser recíproco, debe ser en doble vía. La academia puede llevar su conocimiento, pero los empresarios también tienen su conocimiento. Entonces, como que muchas veces ese es el problema, que no hay como ese clic, no hay como ese match entre estos dos actores. Entonces, cada uno va por su lado y pues mientras no se trabaje en equipo va a ser muy complicado empezar a generar cosas. Ahora, a veces la investigación no es para, o sea, no está escrita de forma que cualquiera la pueda leer. Entonces creo que también en eso se tiene que trabajar, se tiene que hacer un documento que lo pueda leer cualquier persona y no solamente tres o cuatro personas que son los que leen ese tipo de documentos, sino que llegue a todo mundo. Pero ese es un problema también de las revistas, los journals que publican, pues quieren que sea un lenguaje muy técnico que a veces pues... Por lo menos a mí me daría mamera leer una cosa de esas que no voy a entender. Yo prefiero no leerla. Claro. Sí,
creo que eso también tiene que ser un elemento que tiene que jugar ahí, que uno pueda escribir, que la academia pueda investigar, pero que pueda publicarlo de forma tal que todo el mundo lo pueda entender. Profe Edwin, usted se ha dedicado a investigar sobre este tema en su proceso académico, doctorado y demás. ¿Cuál es como su visión a futuro? ¿Vamos cambiando, vamos mejorando? ¿O cuál es su visión sobre digamos, ese hilo empresarial colombiano desde el punto de vista de la innovación? ¿Cuál es su diagnóstico? No, bueno, yo no sé si tengo un diagnóstico, pero lo que sí he visto es que desde las primeras encuestas, desde los primeros estudios que se han hecho, estoy hablando más o menos hace 15 años, la cosa no ha cambiado. Entonces uno va y mire y sigue siendo el mismo porcentaje de empresas que innovan en sentido amplio y las que innovan en sentido estricto. Eso no ha cambiado. Entonces como que no evoluciona la cosa, siguen siendo las mismas empresas. Entonces yo analizo una encuesta, digamos, corro el modelo para la encuesta del 2006 y lo corro para la encuesta del 2017 y vamos a ver que los resultados son igualitos. Ujú. Entonces no hay evolución. O sea, el tema es que no ha cambiado nada. Bueno, esa misma sensación tenemos todos, ¿verdad? Que estamos como estancados y que realmente se vuelve Ujú. como un círculo de esperanza eterna, pero que las cosas no parecen cambiar. Exacto, exacto. Se vuelve más como eso. Digamos que a veces llegan las modas y se empiezan a utilizar términos de innovación social, innovación empresarial, como muchas cosas alrededor de la innovación, pero uno va a mirar realmente si hay evolución y no hay. Entonces son términos que suelen utilizarse como una especie de modas, pero cuando pasa de moda, pues cambiamos el término y seguimos con otra moda. Pero ¿dónde está el trabajo que queda? Yo no digo que no haya trabajo, claro que hay trabajo alrededor de eso, pero no es un trabajo que esté dejando frutos de verdad. Usted me hizo sonreír, profe, porque me hizo acordar de las épocas en la que llegan las modas a las empresas, ¿no? Vamos a hablar de generación estratégica, ¡eh! Vamos a Es, poner, vamos a ponernos toda la camiseta, ¡eh! Vamos a hablar, ya no se llama gestión humana, sino gerencia de recursos humanos o departamento de personal, no sé qué, como si eso fuera fundamental. Y seguimos finalmente en los mismos procesos, en las exacto. mismas situaciones y no cambia realmente nada. Sí, es que ese es el problema, la vaina se vuelve moda y pues la moda es chévere, pero no está dejando nada, o sea, cambia un poquito la mentalidad, pero realmente el proceso en el largo plazo no se está viendo. ¿Mm? Y ahí podemos seguir y podemos seguir haciendo estudios, pero pues si no se orienta la política pública de una manera más acertada, creo que igual va a ser complicado. O sea, yo creo que aquí el tema de la política pública es de los elementos más importantes que se deben tener en cuenta. Pero, por ejemplo, digamos que sobre innovación tecnológica, empresarial hay datos, pero uno va a mirar, por ejemplo, la innovación social y usted no encuentra un dato en ninguna parte, porque no se mide nada a nivel social. Ujú. Entonces, eso también dificulta las cosas. Mi Luisa. Bueno, profe, hablando un poquito del tema de innovación social, te quería preguntar cómo estamos nosotros frente a este aspecto y qué tal vez se puede mejorar frente a otras ciudades de Colombia, tal vez que son un poco más innovadoras que Bogotá. Bueno, digamos que el tema de innovación social, ahí no estamos tan quedados con el resto del mundo, porque con el resto del mundo estamos quedados todos. Eh, Innovación social no se recolectan datos, desafortunadamente, muy seguramente porque son procesos sin ánimo de lucro. Entonces a muchas pues no les interesa. Entonces el tema de innovación social no solamente en Colombia y en la región, sino en todo el mundo es un proceso que todavía está muy quedado, que es un proceso que no tiene datos. Y si uno no tiene datos, es muy difícil empezar a investigar qué se ha hecho alrededor de eso. A veces se confunden mucho, pues, algunos temas como emprendimientos sociales con el tema de innovación social. Es que es más, ni siquiera hay un consenso alrededor real de la definición de innovación social. Entonces, mientras no se tengan medidas de innovación social, pues es muy difícil hablar de innovación social. Primero tenemos que definir si la innovación social es necesariamente nueva o no es necesariamente nueva, cuáles son las características que pueden explicar la innovación social. Entonces, hay muchas cosas que se hacen, digamos que, no sé si ustedes recuerdan,
hace poco salían algunos programas en televisión que trataban de promover el emprendimiento social, las innovaciones sociales, pero muchos de esos proyectos sí tenían la capacidad de ser innovadores socialmente, pero habían otros que no, habían otros que eran más temas asistencialistas. Y desafortunadamente la innovación social tiende a confundirse mucho con el asistencialismo. Entonces creo que ese es un problema no solamente de nosotros, sino que creo que ese sí es un problema transversal en el mundo. Por ejemplo, en Europa el tema de la innovación social tampoco se le hace mucho seguimiento. Hay una organización, Euskadi, en Barcelona, que sí hace un seguimiento más o menos, pero que escriben lo mismo, o sea, que llegan a la misma conclusión. No tenemos datos, es muy difícil hablar de un tema sin datos. Parecería que de alguna manera no hay mucho interés en trabajar sobre esos temas, ¿no? Ustedes me estaban haciendo recordar a un libro que ya tiene unos añitos, La riqueza en la base de las pirámides de Prahalad. Cuando Prahalad decía, es que en los estratos pobres hay mucha riqueza, se pueden generar proyectos, se pueden hacer cosas para que ellos tengan mejor calidad de vida. Señores bancos, creen productos que sean asequibles para la gente, para esos estratos, y para que no tengan que ellos acceder al módico gota a gota del 20%. Pero en la Ujú. práctica realmente sucede lo que el profe Edwin dice, es decir, nos quedamos en discursos muy bonitos, sociales, muchas veces en discursos promeseros, pero al final realmente no parece haber un interés real en cambiar realidades. Sí, y yo creo que el hecho de que sea algo sin ánimo de lucro, pues tiene un peso todavía más grande. Digamos que la innovación tecnológica, la empresarial, todo es con ánimo de lucro. Se le pone un poquito más de cuidado, pero de pronto cuando la innovación no tiene ese ánimo de lucro, pasan a ser más como casos esporádicos o anecdóticos que realmente algo que se esté trabajando seriamente en eso. Por lo menos yo soy de los que cree que si el DANE recolecta información sobre la encuesta de innovación y tecnología, pues debería haber una encuesta de innovación social también. Sería chévere que también miraran este tipo de organizaciones y que se empezara a recolectar información sobre esto. Y por lo menos hoy en día que tenemos el tema de la pandemia, digamos que para nadie es un secreto los problemas que trae un poco el modelo económico que se está manejando en el mundo. Sí, entonces ahorita vemos que es un modelo económico muy frágil y que realmente no tiene elementos de colaboración que puedan ayudar a salir más fácil de las crisis. Entonces, yo creo que hay que ponerle atención y sobre todo en estos momentos con el tema del COVID, con este tema de la pandemia que se han desdibujado muchas cosas, pues debería entrar a mirarse un poco más el tema desde el punto de vista social y no solamente desde el punto de vista monetario de las cosas sin decir que este es el modelo o este es el otro modelo, no, desde una postura muy central, pero sí se debe poner, creo que más atención a muchas cosas en términos sociales. Sí, pues parecería que de tantas marchas, tantas expresiones de inconformidad de la gente en muchos países, pues quieren decir algo. Probablemente muchas veces generando violencia que no es lo ideal, obviamente, porque no es lo que se quiere, pero finalmente son voces que se quieren hacer escuchar, que han sufrido pues, permanentemente el abandono de políticas estatales y demás, y pues que quieren tratar de cambiar de alguna manera sus situaciones. Profe, en todos esos datos que usted ha recolectado y usted nos hablaba de las empresas prestadoras de servicios, qué otros datos nos quiere compartir que le hayan llamado la atención a usted dentro de ese proceso? Bueno, digamos que ahí el modelo que se estimó para 9 subsectores y de ahí se sacaron algunas conclusiones. Por ejemplo, se corrió para educación, se corrió para salud, se corrió para transporte marítimo, perdón, para transporte aéreo, transporte terrestre y vimos que de los elementos más importantes, casi que en todos los de servicios, estaba el tema de la contratación con el sector público nacional. Entonces ahí es donde volvemos a decir, bueno, es importante que el sector público nacional se vincule con las empresas porque
son los que están apalancando de una u otra manera esas poquitas empresas que están haciendo innovaciones. Algunas tienen contratos con el sector público nacional. El tema de los obstáculos, cómo los enfrentan las empresas, por ejemplo, frente a un tema de información y capacidades internas, digamos que las empresas que más fácil pueden resolver este tipo de obstáculos también son las que tienden a generar mayores innovaciones. Entonces, por lo menos desde el punto de vista del modelo que se corrió, los obstáculos del entorno, de riesgos y de capacidades internas son variables que explican muy bien la innovación. Ahora, se explican mejor en algunos sectores. Por ejemplo, en educación superior se explica mejor que en comercio y mantenimiento de reparación de vehículos. También se explica mejor que en transporte aéreo o transporte terrestre. Digamos que dentro de esos sectores de servicios hay dos que se explicaron muy bien, por lo menos con el modelo, que fue el de educación superior y el de salud. Entonces ahí hay varias cositas, otros variables que se corrieron y que uno pensaría que es importante fue el tema de las exportaciones. Pues originalmente se pensaba que empresas que exportaran pues tendrían más capacidad de innovar y nos encontramos que no era relevante el tema de las exportaciones frente al tema de la innovación. Muy seguramente porque la una no causa, es decir, las exportaciones no explican la innovación, sino que puede ser más que la generan. Entonces es causada por las exportaciones más no por lo otro. Sí, entonces ahí hay varias conclusiones como chéveres. Interesante. Mi Luisa, Bueno, profe, yo tengo una última pregunta y es, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que es importante que las empresas salgan de esa zona de confort y piensen más en la innovación? Bueno, porque van a mejorar su eficiencia y no solamente la de ellos, sino la del consumidor también. Entonces, al mejorar la eficiencia de las empresas y llegarle de forma mejor a los consumidores, pues vamos a terminar ganando todos, porque esto va a terminar pesando en el PIB de un país, en la producción, en el Producto Interno Bruto, y aparte no va a pesar solamente desde el punto de vista del crecimiento económico, sino que va a ir acompañado de desarrollo económico. ¿Sí? Porque digamos que crecimiento y desarrollo a veces tendemos a confundirlos y pensar que son lo mismo, pero no, son cosas diferentes. El crecimiento es el aumento de la producción, es decir, producir más bienes y servicios, y el desarrollo es que tengamos una mayor equidad y que beneficie más a la sociedad. Entonces creo que la innovación puede ser ese motor de desarrollo que puede llevar al crecimiento. Entonces sería un crecimiento acompañado de desarrollo económico que mejora el bienestar de todos. Por eso creería que es importante que las empresas salieran de su zona de confort. Y una forma de mirarlo, toda la vida, los países más desarrollados, ¿quiénes son? Los que innovan, los que crean. Siempre van a ser los más desarrollados. tal vez por ahí esté parte del error, ¿no? Y el profe Edwin, que es experto investigador en el tema, lo debe saber de primera mano. La comparación entre lo que invierte un gobierno colombiano de su Producto Interno Bruto en investigación o innovación comparado con lo que invierten otros países. Realmente podríamos decir que da como pena, inclusive si trajéramos a colación las cifras. Y estaba pensando, profe Edwin, mientras que lo escuchaba hablar, que es curioso que este país que ya tiene dos ministerios relacionados, uno de las TICs y uno de tecnología e innovación, sin embargo, seguimos atrasados. Es decir, parecería más bien que el tema que el tema se limita a una burocracia política bien manejada, pero no redundan esas ejecutorias pues en apoyo a las empresas y en cambio de mentalidad en las propuestas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Si miramos cuánto invierte, por ejemplo, Corea del Sur en investigación y desarrollo, pues es muchísimo más que nosotros. Y si miramos hace 70 años, no, 50 años, estábamos prácticamente igual. Hoy en día estamos nosotros mucho más quedados que ellos, pero pues vamos a mirar cuánto dedican a investigación y desarrollo y es por lo menos 4 o 5 veces lo que se destina acá, en términos del PIB, ¿no?
como porcentaje del PIB. Aparte, ellos tienen un PIB más alto, pero en porcentaje de su PIB le dedican mucho más de lo que le dedicamos nosotros. Miramos, por ejemplo, países de la región. Chile le dedica más que nosotros, Argentina, Brasil, le dedican un porcentaje mayor de su PIB a este tipo de actividades. Pues claro, creo que van a tener mejores resultados. Y una forma de medir eso a lo largo del mundo es esa, profe. Mirar qué porcentaje del PIB se destina a investigación y desarrollo. Y es que ahí la respuesta está clarita. Sí, claro. Parece que las prioridades de nuestro país desafortunadamente siguen siendo otras y ya sabemos todos cuáles son, pero ese sería objeto de otro programa que sería bastante largo, entonces no vamos a entrar en esos temas. Profe Edwin, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido cuando charlamos sabroso. Siempre al final del programa le pedimos a nuestro invitado y a Luisa que le envíen por favor un mensaje a la comunidad académica que nos está escuchando. Entonces, por favor, quisiera que usted le enviara un mensaje a nuestra comunidad de oyentes, de estudiantes, de profesores, de parte administrativa y demás. Profe Edwin, como que quedó desconectado, Luisa. Ya, ahora sí, ya regresó. Profe, creo que No sé, fue creo un que no. momento de Ah, la señal. Tranquilo, no me preocupe que eso es propio de la tecnología y nos pasa. Les estaba Sí. comentando, profe, que siempre al final del programa nuestros invitados y Luisa le envían un mensaje a nuestra comunidad académica, un mensaje de optimismo, de ánimo y que tiene que ver con el tema que hemos tratado. Entonces quisiera en este momento pedirle que le envíe un mensaje a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros administrativos y a todas las personas que siguen Generación Empresa a través de las redes sociales. Bueno, mi mensaje es no parar de soñar. Creo que eso es importante y apuntarle siempre a que nosotros podemos en algún momento a tener una economía en la que podamos ser pioneros en algunos elementos. Y creo que esa es la tarea sobre todo de los jóvenes y pues creo que los jóvenes últimamente han tomado una postura ya crítica frente a lo que pasa. A mí me encanta esa vaina y me parece chévere que los chicos empiecen a apropiarse y a empoderarse de los temas. Entonces, lo que yo podría decirles es que hay que cambiar las cosas a futuro, hay que mirar y hay que pensar un poquito más en todos, no solamente en el bienestar propio, sino que pensar que si a los otros les va bien, el país le va a ir bien. O sea, si todos empezamos a tener externalidades positivas, pues el país en general va a mejorar. Entonces empezar un poquito de forma tal vez menos egoísta y apuntarle a estos temas de innovación, empezar a crear cosas que no sea que voy a copiar lo que ya hicieron, sino que voy a crear para poder exportarlo o poder sacarlo de acá y que en otros países empiecen a ver, allá se están cambiando cosas, se están creando cosas. Qué bueno, profe, muchas gracias. Luisa María. no, pues comparto completamente lo que dice el profe Edwin. Me parece muy chévere este tema de innovación y bueno, la intención es que si uno quiere ser empresario también es importante pensar en la generación de empleo, en superarse, en arriesgarse, como hablábamos en programas anteriores, tratar de vencer estos miedos y lanzarse porque muchas veces salen buenas oportunidades de las crisis, sobre todo en esta crisis que estamos pasando de pandemia. Y bueno, nada, para adelante, agradecerle a todos nuestros oyentes por su fidelidad y a nuestro invitado por este espacio tan chévere. Qué chévere. Me uno a las palabras de Luisa. Profe Leonardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Generación Empresa. Y en este momento un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, nuestros queridos estudiantes, la comunidad académica, los profesores, los administrativos, todas las personas que nos siguen en redes sociales por www.uniminutoradio.com.co, que nos escuchan en el dial 1430 AM los lunes y los viernes a las 4 p.m. Como siempre, un saludo de despedida de lleno de optimismo, invitándolo a seguir luchando por sus sueños, a cuidarse, a priorizar la salud y a saber que todo esto pasará y que de alguna manera volveremos así sea una normalidad diferente, pero llena de optimismo y de bendiciones. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima emisión de este programa. Cuídense mucho.